En los años 70, la suave y delicada voz de Karen Carpenter cautivó a millones de personas. Poseedora de un majestuoso registro vocal, no solo se ganó el amor incondicional del público, sino que obtuvo éxito y reconocimiento mundial. Y es que Karen, con su hermosa voz, podía transmitir emociones y envolver al oyente con su voz cálida e hipnótica. Sin embargo, detrás de esa imagen dulce y apacible había una mujer en crisis. Su desesperación por lucir delgada en el escenario y sobre todo su desmedida preocupación por complacer a su madre dominante, que prefería a su hermano, llevaron a Karen a convertirse en la primera víctima famosa de la anorexia. Mientras que Richard Carpenter tocaba el piano, producía y arreglaba cada uno de los temas que los hermanos grababan en sus discos, por su lado, Karen Carpenter tocaba la batería y aportaba su voz con la que se haría mundialmente famosa como una de las cantantes más grandes del siglo XX. Entre 1970 y 1984, los hermanos Richard y Karen Carpenter tuvieron éxitos entre los cuales están Goodbye to Love, Yesterday Once More, Close to You, Raining Days y Mondays. Obtuvieron 10 sencillos de oro, 9 álbumes de oro, un álbum multiplatino y 3 premios Grammy. La suave voz de Karen y las sublimes melodías de Richard, junto con sus arreglos meticulosamente elaborados, contrastaban directamente con el rock que en esa época dominaba el resto de las listas de éxitos. Los hermanos Carpenter se hicieron inmensamente populares en ese entonces, vendiendo más de 100 millones de discos. Sin lugar a dudas, Richard era la fuerza impulsora musical, pero era la voz sin esfuerzo de Karen la que estaba detrás de los éxitos de los Carpenters. Por esa razón se convirtió en una de las cantantes femeninas más reconocidas de la década de los 70. No obstante, había una trágica diferencia entre la imagen que la cantante proyectaba en el escenario y su imagen real. Y es que fuera del escenario y lejos del centro de atención, Karen se sentía desesperadamente despreciada por su madre, Agnes, que prefería a Richard, su hermano. Por años la cantante luchó contra su baja autoestima y finalmente desarrolló anorexia nerviosa de la que nunca se recuperó. En 1996, el periodista Ralph Horburger resumió meticulosamente las adversidades de Karen Carpenter en un artículo del New York Times Magazine. Si la anorexia se ha definido clásicamente como la lucha de una mujer joven por el control, entonces Karen era una candidata principal por las dos cosas que más valoraba en la vida: su voz y el amor de su madre, el cual era de propiedad exclusiva de su hermano Richard. Karen Ann Carpenter nació el 2 de marzo de 1950 en New Haven, Connecticut, en el seno de una familia de clase media. Era la segunda hija del matrimonio metodista conformado por Agnes Tatum y Harold Carpenter. El único hermano de la cantante, Richard Carpenter, tenía 3 años cuando ella llegó al mundo. El hogar era un matriarcado detentado por Agnes, que se regía por cánones estrictos y exigentes. Karen pasaría su vida buscando su aprobación. Su padre, Harold, trabajaba en una imprenta y, a diferencia de su esposa, compartía con sus hijos su pasión por la música. Y aunque no se mostraba demasiado cariñoso, solían pasar muy buenos momentos juntos. Los tres disfrutaban en el sótano de la casa de la colección de discos de Harold. Los hermanos eran muy unidos, tímidos e inseparables. Richard demostró a una edad muy temprana su talento para tocar el piano. Fue justamente para desarrollar ese talento que Agnes, su madre, insistió para que la familia se mudara a California. Allí habría más oportunidad en el mundo de los emprendimientos musicales. Vendieron la casa y en 1963 se establecieron en Downey, ciudad ubicada al sudeste del condado de Los Ángeles. La educación de Karen y Richard parecía perfecta, procedían de una familia decente, unida, con valores conservadores y apariencia tradicional. Pero por alguna razón Karen no se sentía amada.
Agnes, su madre, era una madre dominante que provocó en Karen frustración y vacío donde debería haber estado el amor que ella anhelaba. El escritor Randy Smith, escritor de Little Girl Blue, la biografía de Karen Carpenter, describe a la madre de la cantante como una bruja controladora que nunca podría decirle te amo a su hija. En cambio, la veía como un mero cómplice del éxito de Richard, el niño prodigio de la familia, a quien la propia Karen adoraba y temía desagradarle. Según el escritor, cuando entrevistó a los amigos de infancia de Karen, algunos de los cuales aún viven en el antiguo barrio donde pasó su infancia la cantante, ellos afirmaron que la madre de esta era tan obsesiva con la limpieza que no se conformaba solo con limpiar hasta las cerraduras de su casa, sino que a veces limpiaba también las ventanas de las casas de los vecinos. En una entrevista en 1971, Karen recordó que su madre era conocida por tener el garaje más limpio de Connecticut. Dios mío, el piso estaba tan pero tan limpio que si trapeabas, el trapeador salía limpio. Otra de las razones, según el escritor, de la caída de Karen fue la negativa de su familia a dejarla crecer o sentirse a cargo de su propia vida. Mientras los discos de los talentosos hermanos Carpenter se vendían y vendían por todo el mundo, Agnes, su madre, era la regente moral de todo. Lo cierto es que ya siendo millonaria, Karen pretendió irse a vivir sola, pero su conservadora madre se opuso. Sintiéndose impotente, la joven buscó una forma mortal de poder controlar su propio cuerpo. Al menos eso sí la dejarían controlarlo. Y lo controló. En septiembre de 1975, su peso cayó a 41 kilogramos. La búsqueda de Karen por estar delgada parecía haber comenzado de manera bastante inocente justo después de graduarse de la escuela secundaria, cuando comenzó la dieta de agua Stillman. Dicha dieta aconseja consumir carnes magras, pescados, huevos, más de 2 litros de agua diariamente y prohíbe todo tipo de hidratos de carbono, azúcares e hidratos complejos. Aunque Karen nunca había sido obesa, ella era lo que la mayoría consideraría hoy en día una chica gordita de 17 años que pesaba casi 67 kilos y medía 1,62 metros. Tiempo después su peso se estabilizó en alrededor de 54 kilos y mantuvo su peso comiendo con sensatez pero sin morirse de hambre. Aún así, comer durante la gira era problemático para Karen, como lo describió en 1973. Cuando estás de gira es difícil comer. Además, es complicado comer bien. No nos gusta comer antes de un espectáculo porque no soporto cantar con el estómago lleno. Para ese momento, Karen ya empezaba a esconder la comida y tomaba una enorme cantidad de laxantes. En ese entonces, la industria de la moda y de la imagen ya había hecho un daño irreversible en Londres, consagrando como el estereotipo de la belleza femenina a Leslie Lawson, Twiggy, la primera supermodelo de la historia que medía 1,68 m y pesaba 40 kilos. Karen se sorprendió cuando vio las fotos de un concierto en Lake Tahoe en agosto de 1973, donde un atuendo poco favorecedor acentuaba su barriga. Contrató a un entrenador personal quien la visitó en su casa y le recomendó una dieta baja en calorías pero alta en carbohidratos. En lugar de adelgazar como esperaba, Karen comenzó a ganar músculo y volumen. Ese otoño, mientras miraba a los Carpenters en un especial de televisión de Bob Hope, comentó que había engordado algo más. Richard, su hermano, estuvo de acuerdo en que parecía un poco más gorda. Estaba desanimada y juró que iba a hacer algo al respecto. Despidió a su entrenador e inmediatamente se embarcó en una misión para deshacerse por su cuenta de esos kilos no deseados. Compró una bicicleta estacionaria que usaba todas las mañanas en su habitación y como era portátil, empacaba el equipo y se lo llevaba de gira. Perdió alrededor de 20 libras y tenía un aspecto fabuloso, recuerda Carol Kerr, hermana del entonces novio de Karen, el ejecutivo discográfico Mike Kerr.
Pesaba alrededor de 50 kilos y se veía increíble. Si hubiera podido detenerse ahí, entonces la vida habría sido hermosa. Muchas de nosotros, las chicas de esa época, pasamos por momentos así. Todo el mundo quería ser como Twiggy. Karen se dejó llevar. Simplemente no pudo parar, recordó Carol. Habiendo sido testigo de la meticulosa rutina de su hermana de contar calorías y planificar la ingesta de alimentos para cada comida, Richard elogió su pérdida de peso inicial durante un descanso de la grabación mientras los dos cenaban. «Te ves genial», le dijo. «Bueno, voy a bajar alrededor de 47 kilos», respondió Karen. «¿47? Te ves genial ahora», acotó Richard. La respuesta de Karen preocupó a Richard. De hecho, esta fue la primera vez que se detuvo a considerar que ella podría estar llevando la dieta demasiado lejos. Amigos y familiares comenzaron a notar cambios extremos en los hábitos alimenticios de Karen, a pesar de sus intentos de sutileza. Empujaba la comida alrededor del plato con un tenedor mientras hablaba, lo que daba la apariencia de que estaba comiendo. Otra de sus estrategias consistió en ofrecer muestras de su comida a otras personas alrededor de la mesa. Ella hablaba maravillas de su deliciosa comida y luego insistía en que todos la probaran por sí mismos. «Aquí tenéis un poco», decía, mientras ponía con entusiasmo un montón de comida en los platos de los demás. «¿Te gustaría probar esto?». Cuando terminaba la cena, el plato de Karen estaba limpio porque había repartido toda su comida entre los demás. Cuando la madre se dio cuenta de este hecho, comenzó a hacer lo mismo. «Bueno, eso también está bueno», decía, mientras ponía más comida en el plato de su hija. Este hecho enfurecía a Karen, quien se dio cuenta de que tendría que encontrar otras formas de evitar comer. Cuando el peso de Karen bajó aún más, ella buscó formas de disimular la pérdida de peso, especialmente entre aquellos que sabía que le harían comentarios o la molestarían para que comiera más. Comenzó a vestirse en capas, una estrategia que su agente Sherwin Bash notó a principios de 1975. Comenzaba con una camisa de manga larga y luego se ponía una blusa encima, explicó. En ese tiempo, los hermanos Carpenter fueron invitados a la Casa Blanca por el presidente Richard Nixon, ya que ellos representaban a los jóvenes no contestatarios blancos e inofensivos de los Estados Unidos. Las fotos familiares de los Carpenter se publicaban casi a diario en periódicos y revistas. Lo que nadie sospechaba era que detrás de esa falsa imagen se escondía el caos. Richard, para soportar el ritmo de grabaciones y giras, comenzó a tomar metacualona, una droga para dormir que consumida en exceso provoca el efecto exactamente contrario. Se volvió adicto. Karen, en tanto, no paraba de bajar de peso. Llegó a consumir entre 80 y 90 pastillas diarias de laxantes. Fue Karen quien obligó a su hermano a tratar su adicción, pero ella jamás reconoció su propia enfermedad, lo cual, sumado a una madre que la ninguneaba y a un padre totalmente despreocupado, la llevaron irremediablemente a un final trágico. Su aspecto físico hizo que sus fans y la prensa comenzaran a sugerir que tenía algún tipo de cáncer, pero Karen sufría de anorexia nerviosa, un trastorno casi desconocido en ese momento, incluso en el universo médico. Hubieron 2 circunstancias sucesivas que llevaron a destruir por completo la ya bajísima autoestima de Karen. Mientras su hermano estaba en rehabilitación, ella grabó una serie de canciones propias. Richard las rechazó, quizás por temor a ser eclipsado por completo si su hermana grababa un disco como solista. Ni siquiera los consejos vehementes de Quincy Jones para que editaran las canciones porque era material brillante los hizo cambiar de idea. Es importante mencionar que Jones fue uno de los compositores, arreglistas y productores más grandes de los Estados Unidos. Produjo entre muchos el LP Thriller de Michael Jackson. En las primeras entrevistas, Carpenter no mostró interés en el matrimonio o las relaciones, creyendo que una relación no sobreviviría a las giras constantes, y agregó que mientras estemos de viaje la mayor parte del tiempo, nunca me casaré. Un día, una amiga de la familia, Evelyn Wallace,
Se sorprendió cuando vislumbró la figura demacrada de Karen mientras tomaba el sol en toples en el jardín trasero de la casa de los Carpenters en Downey, California. Le pusieron un toldo alrededor para que nadie más pudiera verla, explica Wallace. Le encantaba tumbarse al sol. No sé si era para broncearse o para alejarse de su madre. De todos modos, fui a la cocina a buscar algo y la vi allí. Solo tenía puestos sus pequeños pantalones cortos de traje de baño. No se podía distinguir si era una niña o un niño. No tenía absolutamente nada de senos. La figura cada vez más delgada de Karen requirió que comprara un nuevo guardarropa para el escenario. Y optó por una serie de vestidos sedosos escotados, algunos sin tirantes o incluso con la espalda desnuda. Su representante se horrorizó al ver sus hombros y costillas huesudos. Incluso los huesos de la cadera eran visibles a través de las finas capas de tela. Le pidió a Karen que reconsiderara sus elecciones de vestuario antes de subir al escenario. La convencí de que se pusiera una chaqueta sobre la espalda y los brazos desnudos, dijo, pero el público la vio. Una reseña de la revista Variedades elogió la aparición de Karen desde atrás de la batería al centro del escenario, pero comentó sobre el deterioro de su apariencia. Ella está terriblemente delgada, parece un espectro, debería vestirse más elegantemente, mencionó la revista. Los miembros de la banda fueron testigos de su agotamiento. Estaba acostada entre espectáculos, algo que rara vez había hecho antes. Se sorprendieron al ver cómo podía estar boca arriba en un minuto y cantar en el escenario al siguiente. Incluso cuando hacía shows consecutivos, Karen mostraba una tremenda cantidad de energía nerviosa. A diferencia de sus padres, su representante no tuvo reparos en confrontar a Karen sobre el tema de la anorexia. El hecho de que ella fuera anoréxica se discutió innumerables veces. Hubo todos los intentos para que buscara ayuda profesional, pero creo que su familia era el tipo de familia en la que la madre decía, podemos cuidar de nosotros mismos, no es necesario que nadie me ayude, ese es un asunto de familia. Lo único bueno que sucedió en ese tiempo fue que su madre se dedicó a cuidar de Karen. En el otoño de 1975 ya no se podía ignorar la mala salud de Karen. Además de su apariencia esquelética, estaba mental y físicamente agotada. Aunque pudo asistir a una serie de espectáculos en Las Vegas sin mayores incidentes, al regresar a Los Ángeles se registró en el centro médico Cedar Sinai, donde pasó 5 días mientras los médicos le hacían pruebas. Sobre un caso grave de agotamiento físico y nervioso, afirmó el doctor Robin Coblin en una declaración a la prensa. Tenía una agenda agitada de 4 semanas en Europa, pero no se podía permitir que siguiera adelante con esta. Es así que se tuvo que devolver el dinero de las entradas, las cuales habían sido vendidas en su totalidad, lo que trajo consigo una gran pérdida de dinero al exitoso dúo. En 1976 dijo que el negocio de la música creaba dificultades para conocer gente y se negaba a casarse. Carpenter admitió ante Olivia Newton-John que anhelaba un matrimonio y una familia. Más tarde salió con varios famosos, incluidos Mike Curr, Tony Danza, Terry Ellis, Tom Baller, Mark Harmon, Steve Martin y Alan Osmond. Con varias relaciones sentimentales fracasadas, Karen, quien quería tener hijos y formar una familia, inició una relación con el agente inmobiliario Tom Barris. Después de 2 meses de relación, anunciaron su próximo matrimonio. Sin embargo, 2 días antes de la boda, él recién le confesó que no podía tener hijos porque se había hecho una vasectomía antes de conocerla. Aunque ofreció revertir el procedimiento, las posibilidades de que la pareja tuviera hijos se reduciría debido a su cirugía anterior. Smith escribió en su libro, Karen se sintió traicionada. Barris le había mentido, había ocultado esta información durante su noviazgo y compromiso, sabiendo muy bien que formar una familia estaba en la cima de la lista de prioridades de Karen. La cantante fue a hablar con su madre. Quería suspender todo, pero Agnes le dijo que de ninguna manera. Ya estaba todo organizado, las invitaciones enviadas, familiares viajando para asistir a la boda. Ella,
había corrido con parte de los gastos y le dijo tajantemente a su hija que no podía echarse para atrás. El matrimonio fue un auténtico desastre, ya que el esposo de Karen, quien económicamente estaba quebrado, le gustaba vivir más allá de sus posibilidades y comenzó a pedirle sumas exorbitantes de dinero a Karen. Además, la maltrataba todo el tiempo llamándola bolsa de huesos. Como si la historia de Karen Carpenter no fuera lo suficientemente triste, también tuvo que lidiar con fanáticos obsesionados que se adentraban en su vida privada y la molestaban con cartas que detallaban sus problemas con las drogas, las enfermedades mentales y sus padres que no los amaban. Karen Carpenter se refirió a los casos más difíciles como los extraños, diciendo: me piden consejos que no soy capaz de dar porque no soy médico. Es muy difícil decirle a alguien cómo hacerlo, cómo vivir su vida, incluso si los conoces, y mucho más si nunca los has visto. En 1980, Karen se instaló en Nueva York. Todos los días iba a terapia con Steven Levenskron, especialista en el tratamiento de la anorexia nerviosa. Pero pronto volvió a la actividad bajo promesa de abandonar los laxantes y comenzar a alimentarse bien. Sin embargo, nada de ello ocurrió. En octubre de 1981, en ese estado físico y psíquico, Karen acompañó a su hermano a Londres a presentar el último disco. El 4 de febrero de 1983, fue a dormir a casa de sus padres. Tenía decidido pedirle el divorcio a Tom al día siguiente, pero su cuerpo no aguantó más. Tenía 32 años y pesaba 38 kilos. El viernes 4 de febrero por la mañana, Karen se despertó y bajó a la cocina, donde encendió la cafetera para calentar el café que su madre había preparado la noche anterior. Volvió arriba para vestirse. Cuando el café estuvo listo, Agnes marcó el teléfono del dormitorio de arriba, pero el timbre que se escuchó débilmente en la distancia no recibió respuesta. Agnes subió las escaleras y llamó a su hija, pero no obtuvo respuesta. Al entrar en la habitación, Agnes encontró el cuerpo desnudo e inmóvil de Karen tirado boca abajo en el suelo del vestidor. Tenía los ojos abiertos pero puestos en blanco. Estaba tumbada en línea recta y no parecía haberse caído, recordó Agnes. Hacía meses que además de no comer y tomar laxantes se había volcado al jarabe de ipecacuana, el cual provoca vómitos, pero en grandes cantidades y con un uso prolongado causa un deterioro irreversible en los músculos cardíacos. Ella se seguía viendo gorda. La familia quiso tapar todo, pero fue imposible. Desde aquel momento, en todas las portadas de la prensa comenzó a aparecer la palabra anorexia, algo desconocido hasta entonces. Si te pareció informativa esta historia, por favor, suscríbete y regálame un like. Gracias por verme.